¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Pues miren, vamos a dar comienzo para que nos dé tiempo. Nada más ahorita en lo que se terminan de conectar los demás, les hago un comentario. Quise más bien modificar parte de la rúbrica del trabajo que se había dejado debido a que la clase anterior únicamente fueron 3 equipos los que compartieron el link. Dos de los cuales sí lo hicieron en la publicación que yo había solicitado y nada más 2 de esos 3 equipos sí estuvieron trabajando a lo largo de la clase anterior. Ese tercer equipo que les comento nada más puso, vamos a trabajar pero después, ¿no? Ya no me acuerdo si decían en el transcurso de la semana o algo así. Pero el resto del grupo, pues nada, ahorita hasta esta clase apenas empezaron a compartir el link y pues bueno, eso lo que no me parece es de que yo les estaba brindando el tiempo también de clase porque era pues precisamente un trabajo que ustedes tenían que haber estado realizando en la clase. Entonces, en la rúbrica, la modificación que ustedes van a notar es de que asigné un puntaje precisamente para los equipos que sí estuvieron trabajando desde la clase anterior. Entonces, si les dejo algún otro trabajo que sea para realizar durante el tiempo que dure nuestra clase, voy a tener que estar agregando a lo mejor puntaje para verificar que realmente, bueno, más bien para evaluar el desempeño y el desarrollo que ustedes tengan en algo que va acorde a lo que se les solicitó. Entonces, bueno, nada más ese era el comentario. Y sin más, déjenme compartirles a ustedes la pantalla. Eh, Aquí, el día de hoy, vamos a empezar con un nuevo tema. Dentro de nuestra asignatura de sistemas mecánicos, pues nosotros ya empezamos a ver qué diferencias hay entre mecanismos, máquinas, las aplicaciones que nosotros podemos tener de máquinas y mecanismos, que es precisamente el trabajo que ustedes estuvieron, bueno, que algunos estuvieron realizando en la clase anterior. Sin embargo, nosotros nos vamos a encontrar que tenemos que tocar temas que son relacionados a casos particulares. En este caso, dentro de los mecanismos, nosotros podemos tener los de transmisiones de potencia. Podemos verlo que en la mayoría de los casos, la transmisión de potencia puede ser considerado más, perdón, con más de 2 elementos. En la clase del día de hoy, lo que vamos a ver es el caso de los elementos considerados flexibles, pero nos vamos a enfocar en la parte de las bandas, que es algo que sí menciona nuestro temario. Vamos a ver que hay otros tantos elementos como podrían ser las cadenas. Sin embargo, eso por razones de tiempo y de cómo se va distribuyendo las horas dentro de todo el curso, únicamente se los voy a mencionar. Y de igual manera, la parte de las bandas, yo voy a tocar un poquito más del tema, únicamente también para mostrar cómo es que se pudieran hacer cálculos. Sin embargo, eso nada más va a ser una manera de introducción porque tampoco está marcado en el temario, ni les puedo estar exigiendo que ustedes lleven a cabo cálculos, en este caso con bandas, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Nosotros, como les decía, para estos sistemas de transmisión de potencia, vamos a tener más de un elemento para que precisamente se esté considerando como un sistema. En el caso de las bandas, nosotros no nada más es la banda, sino también el elemento que va a poder mover a la banda. En este caso serían las poleas. En el caso de las cadenas, nosotros tenemos catarinas, hay algunos que también le llaman estrellas o ruedas dentadas, pero también podríamos tener cables.
En este caso, nosotros vamos a estar considerando que cada uno de estos elementos, o más bien cada uno de estos sistemas, se utiliza en casos particulares y nos vamos a encontrar una brecha en la cual podríamos estar utilizando indistintamente cualquiera de estos y ya nada más nuestro criterio de selección iría acorde, pues más bien a qué es lo que estamos buscando, por ejemplo, en la parte del mantenimiento o en cuestión del ruido que pueda generar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros para estos elementos flexibles vamos a encontrar también que hay otros sistemas en los cuales nosotros podemos transmitir potencia, como es el caso del mundo de los engranes. Sin embargo, eh, generalmente cuando nosotros tomamos la decisión si vamos a utilizar un tren de engranes o un engranaje, como también es llamado, o vamos a ocupar bandas o cadenas, eh, vamos a ver una gran diferencia. Los engranes eh, lo que requieren es poder sí transmitir la potencia, sin embargo, la distancia que vamos a requerir para poder estar manejando los engranes, la distancia entre centros de los engranes no debe de ser muy grande, sino que involucraría tener que mover elementos demasiado pesados y que en algún momento nosotros podríamos estar empleando varios engranes en contacto. Sin embargo, también nosotros vamos a tener sería muy probable que con el paso del tiempo los elementos se van desgastando o se van aflojando y podamos tener problemas. Caso particular, no sé si ustedes en algún momento en su familia o con algún conocido, pariente, lo que ustedes quieran, han tenido, por ejemplo, carritos de control remoto. Cuando estos carritos de control remoto son baratos y que no tuvieron mucho cuidado en la parte del diseño, era muy común que al poco tiempo pudieran tener la pérdida de transmisión de potencia, es decir, sonaba que el motor estaba trabajando, sin embargo ya no transmitía la potencia en las ruedas. Esto era porque generalmente se manejan tanto materiales de baja calidad, pero también la distancia entre centros, entre los engranes, no era la adecuada. Y entonces, ¿qué era lo que provocaba? Que hubiera una deformación en los dientes y con esto se estuviera barriendo el contacto entre los engranes y por lo mismo pues dejar de transmitir potencia. Entonces, los elementos de transmisión flexible vamos a encontrar que la distancia que separa entre centro y centro, como por ejemplo aquí, la distancia que hay entre estas cadenas, entre estas ruedas dentadas o catarinas, es relativamente corta, pero podemos encontrar aplicaciones en donde sí es cada vez más larga la distancia. Eh, Esa es, digamos, como que una de las ventajas que vamos a tener, sobre todo de manera general, hablar de elementos de transmisión flexible con respecto a los trenes de engrane. Ahora, nosotros tenemos que estar tomando en cuenta una serie de características o parámetros para poder hacer el cálculo de los mismos, dentro de los cuales nosotros, por ejemplo, tendríamos que saber de qué tipo de máquina es la que le va a estar dando el impulso. Es decir, si es una máquina eléctrica, si es perdón, un motor eléctrico, discúlpenme, un motor eléctrico o es un motor de combustión interna. ¿Por qué? Porque se pueden manejar diferentes pares, pero también nosotros vamos a tener una diferencia en cuestión de las vibraciones. Ustedes a lo mejor ya tienen una idea dentro de su experiencia que un motor eléctrico vibra muchísimo menos que uno de combustión interna. Y dentro de los de combustión, pues bueno, podríamos hablar inclusive hasta por el ruido y el mismo tipo de vibración, que hay diferencias entre los motores, por ejemplo, que usan gasolina y los motores que utilizan diésel, ¿no? Cuando nosotros en la calle nos encontramos una camioneta o un automóvil que utiliza diésel,
Generalmente es un sonido muy particular, inclusive cuando nosotros estamos al interior de estos automóviles, nos podemos dar cuenta que estos tienen una ligera vibración mayor que los de gasolina, ¿no? De ahí dependemos también del fabricante que también tiene el manejo de la amortiguación de las vibraciones, pero en general, pues bueno, nosotros tenemos que saber qué tipo de motores, ¿no? Hay algunos otros que otros motores que están diseñados para aplicaciones específicas, como por ejemplo para permitir grandes golpes, ¿no? De lo que con lo que estén trabajando, a lo mejor para una trituradora o golpes ya realmente fuertes. Entonces, esto va a impactar precisamente en la selección que podemos hacer de nuestros elementos de transmisión flexible. La otra es, como ahorita de lo que venía diciendo, la velocidad, además, combinado con la parte de la potencia. Sabemos que hay curvas, inclusive de transmisión de potencia, que van relacionadas con a qué velocidades se están moviendo los elementos. En este caso, nosotros vamos a encontrar que en el caso de las cadenas y de las bandas, las velocidades, va a haber un rango en el cual no va a haber problema si nosotros seleccionamos cadenas o seleccionamos bandas, pero ya va a haber casos muy específicos en los cuales sí vamos a depender de realmente qué es lo que tenemos que estar utilizando para asegurar que realmente es una transmisión efectiva de la potencia. La otra es que podemos hacer un juego entre cuál es la velocidad de entrada y cuál es la velocidad de salida. Todo depende también si lo que nos importa más son precisamente, hablando del tema de las velocidades, o nos importa más la potencia, es decir, tanto de bandas como de las cadenas, los diámetros de paso que vamos a tener entre perdón, entre las catarinas y las poleas, nosotros tenemos que saber qué relación guardan. Es decir, por ejemplo, estar hablando de que puede haber una reducción eh, de 3 a 1, de 2 a 1, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es esto? Porque, por ejemplo, en la mayoría de los casos, si un motor eléctrico no tiene un variador de la velocidad de la potencia, vamos a tener que trabajar o debería de estar trabajando a una velocidad constante. Sin embargo, a lo mejor esa velocidad a la cual trabaja es muchísimo mayor a la aplicación en la cual nosotros vamos a tener a nuestra banda o inclusive a nuestra cadena. Es por eso que en la mayoría de los casos, pues es mucho más común estar encontrando aplicaciones en la cual nosotros tenemos que hacer una disminución precisamente de esa velocidad. ¿Cómo lo podemos entender? Y yo hablé de un término que va a ser explicado un poco más adelante, pero es el caso del diámetro de paso. Sin embargo, hablemos del parámetro diámetro en general. Nosotros, dependiendo de qué diámetro tengamos, vamos a tener también relacionado, si lo quieren ver de manera matemática, un cálculo para saber cuál es el perímetro, cuál es la circunferencia. Entonces, cuando a lo mejor una rueda dentada, una polea o de lo que estemos hablando de un sistema de transmisión flexible, da una vuelta porque a lo mejor su tamaño es muy grande, puede que nosotros, si hacemos este juego para reducir o aumentar velocidad, la otra polea o la otra catarina tenga un diámetro menor, quiere decir que es una circunferencia menor, y entonces cada vez que la grande dé una vuelta, pues nosotros podemos tener que la otra necesita 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, etcétera, ¿no? De ahí vamos a tener un límite en ambos casos, tanto si hablamos de cadenas o hablamos de bandas. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos que asegurar que deba de existir un ángulo de contacto entre nuestra banda con nuestra polea. Es decir, por ejemplo, en la imagen ahorita que yo estoy moviendo el cursor del mouse,
vemos que es prácticamente la mitad. Sin embargo, hay algunas ocasiones en donde abarca un poco más de la mitad o en algunos casos abarca un ángulo menor a los 180 grados. Entonces, eso es lo que nos va a limitar de manera ya matemática con nuestras fórmulas o inclusive con la experiencia que nosotros tengamos. Podríamos encontrar que a lo mejor cuando ya tienen un ángulo muchísimo menor al de 180 grados, pues es un área de contacto muy pequeña y en el caso de las bandas, una de las desventajas es precisamente el que se van a estar deslizando, ¿vale? Ahora, hablemos así ya nada más de manera general ahorita para adentrarnos en el tema de la banda. Este es un elemento flexible, sin embargo, nosotros vamos a tener que los materiales que podemos utilizar en banda pueden ser muy diversos. Hay bandas que son hechas de cuero, de piel, hay bandas que son de hule únicamente o de plástico, llamémoslo así de manera general, pero hay algunas otras que ya traen materiales compuestos, como podría ser que tenga un alma de hilos de acero, etcétera, etcétera. En este caso, nosotros lo que vamos a tener como ahorita en esta imagen que es el GIF animado, es de que, por ejemplo, en lo que esta da una vuelta, pues la polea que es de dimensiones más pequeñas va a dar un número mayor de vueltas y todo depende en dónde coloquemos nuestro motor, cuál va a ser la polea que tenga directamente la tracción y cuál va a ser la que nosotros necesitemos mover, ya sea para reducir o aumentar esa velocidad. Pero nosotros podemos tener también que hay configuraciones en las cuales nuestras poleas no es nada más tener dos. Hay inclusive, sin que nosotros necesitemos estar transmitiendo potencia a un tercer eje, o más bien a un segundo eje, perdón, corrijo, porque por un lado, nosotros tenemos a lo mejor un motor ya instalado en una de las poleas, le estemos transmitiendo potencia a otra polea, sin embargo, no es necesario estar transmitiendo a una tercer polea. Estas hay ocasiones en las cuales lo podemos encontrar dentro de los sistemas que nos sirve como un elemento para poder estar tensando nuestra banda, digamos, a manera de ajuste, ¿no? De manera ya general, nosotros vamos a tener ventajas y desventajas del uso de bandas. ¿Cuáles van a ser algunas de las ventajas? Si nosotros la comparamos con respecto a una cadena, nos vamos a dar cuenta que las bandas son más silenciosas. En cuestión de economía, en la mayoría de las veces, no siempre, pero podrían resultar más baratas. Únicamente comprarla, porque después tenemos que ver cómo se comporta la curva del mantenimiento o inclusive de tenerlas que reemplazar. Y además, en cuestión de comparación con nuestras cadenas, en algunas ocasiones nosotros podemos utilizar todavía una distancia de separación entre centros muchísimo mayor si lo comparamos sobre todo con los trenes de engrane, pero también en algunos casos con nuestras cadenas. Ahora, dentro de las desventajas, como se los había dicho, sí son más económicas, pero eh, si nosotros tenemos, cuando veamos la parte de mantenimiento en nuestras bitácoras, ya sea que por la parte del fabricante o por experiencia, por el tipo de trabajo que se realiza en la industria, nos vamos a dar cuenta que el tiempo del cual nosotros tenemos que eh, cambiar a las bandas va a ser un tiempo muchísimo menor si lo comparamos con el caso de las cadenas. ¿Y esto por qué se debe? En la mayoría de los casos, una es porque envejecen, es decir, se empiezan a cuartear o se empiezan a desgastar mucho más fácil con respecto a las cadenas. ¿Esto qué va a provocar el envejecimiento o que se empiecen a desgastar? Pues para empezar, sobre todo con el envejecimiento, que ya no tengan la misma distancia. Es decir, si nosotros midiéramos el perímetro de, o la zona de contacto más bien que va a tener con nuestras poleas, en la mayoría de los casos nosotros nos vamos a encontrar que esta se pudo haber modificado
al paso del tiempo. Y en otros que esas cuarteaduras finalmente lo que van a provocar es que se rompan. La otra es que en la mayoría de los tipos de banda nosotros vamos a tener un inconveniente que es el deslizamiento. Entonces, las velocidades que nosotros tengamos de manejo de las bandas de entre la de entrada con la de salida, en la mayoría de los casos a lo mejor no lo vamos a poder considerar como exacta. Entonces necesitamos manejar allí algunos rangos, sobre todo en la parte de los cálculos. Si nosotros necesitamos un poco más de exactitud y la distancia de separación entre centros es bastante considerable, pues entonces tendríamos que optar por seleccionar a lo mejor una cadena. Si la distancia entre centros es relativamente corta, pues bueno, nos podrían servir las cadenas o en un momentito más vamos a ver que hay algún tipo de banda, el cual no es que elimine, pero sí reduce en un porcentaje bastante, pero bastante considerable el deslizamiento. Entonces, cuando nosotros tenemos sobre todo el caso de las bandas planas, ¿qué es lo que vamos a tener? Que ese deslizamiento nos va a provocar una pérdida también de potencia. En este caso, si lo queremos ver así, podríamos considerar que las bandas en ese aspecto podrían ser un poco ineficientes porque de toda esa pérdida de potencia, lo podemos ver como pérdida también de energía, pues finalmente es dinero, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de bandas nosotros tenemos? En este caso, tenemos las bandas planas. Nosotros podemos encontrar las denominadas trapezoidales o en V, que generalmente, inclusive en los catálogos, es muy común, más bien encontrarlas como V. Sin embargo, la geometría que tiene es prácticamente un trapecio. Nosotros también tenemos las bandas estriadas, las cuales van a tener un relieve en, no en la longitud, sino en la parte transversal, en la cual nos va a permitir el no deslizamiento. Esa era la que les decía. Para que estén funcionando, nosotros nos vamos a encontrar algo muy similar a las ruedas dentadas, como hablamos hace un momento de las cadenas. Sin embargo, parecería que tuvieran sí los dientecitos, pero es precisamente para que tenga el mismo paso entre cada una de sus estrías. Nosotros vamos a tener una variación de las bandas en V, pero en este caso que puedan ser dobles o que pueda tener inclusive un mayor número de elementos en el ancho de nuestra misma banda. ¿Esto de qué nos va a servir? En la mayoría de los casos, nosotros lo que tenemos que considerar también es qué tanta área vamos a estar generando de contacto entre nuestra banda con nuestra polea. En el caso de las bandas planas, si lo ven así, es únicamente el contacto de esta superficie, ¿vale? De la que ahorita yo estoy señalando. Sin embargo, por ejemplo, en las V, no nada más es, bueno, depende de la holgura. En algunos casos, esta sección no entra en contacto con nuestra polea, sino es únicamente las partes laterales, pero nosotros podemos incrementar precisamente esa área de contacto teniendo un conjunto, digamos, de bandas en V o teniendo, como en este caso, unas que sean dobles o que sean triples. ¿Por qué? Porque nosotros también podríamos tener, ahorita esta es una misma banda, sin embargo, podríamos tener un conjunto de 2, 3 bandas dependiendo de la potencia que nosotros tengamos que mover. Eso es lo que se ve, por ejemplo, en la parte de los cálculos, que nuestras bandas están limitadas a que únicamente pueden transmitir cierta cantidad de potencia. Pero eso no quiere decir que sea imposible mover algo más pesado con una mayor potencia. Lo que se hace es más bien incrementar el número de elementos que nosotros tenemos de las mismas bandas. Luego hay otro tipo de bandas en las cuales nosotros vamos a considerar la banda redondeada, la banda eslabonada, que sería un concepto que surge precisamente también de la relación que tienen con las cadenas, en la cual nosotros podemos armar nuestra propia banda
agregando eslabones dependiendo de qué tanta longitud necesitamos de nuestra banda. Y hay otras que se le llama dobles, doble V, pero que en este caso es la que está acá, en la cual podemos transmitir potencia de ambos lados, es decir, a lo mejor la configuración nos dice, déjenme ver si, bueno, acá, chin, se me olvidó, que tengo ahorita con mi mouse aquí con la mano, pero imagínense que tengamos configuraciones en las cuales nuestra banda tenga que estar circulando por varios pedacitos, ¿no? Suponiendo que sea aquí, pase por acá abajo y tenga más o menos esta configuración. Si tuviéramos esta polea y que también nos sirva para transmisión, y nada más tuviéramos un V, no podríamos estar transmitiendo con la otra parte con la misma eficiencia, por así decirlo. Entonces, existen estas otras donde es el ángulo doble, es decir, que ya más bien parecería que es un hexágono, sin embargo, no es un hexágono normal, por así decirlo. Ahora vamos a ver cuáles son precisamente algunas de las características que nosotros podríamos tener con las bandas planas. En este caso, pues bueno, la sección es rectangular. Nosotros vamos a tener que los deslizamientos, en dado caso, y tenemos que tener mucho cuidado, podrían ser deslizamientos no nada más en la parte de la longitud, sino también laterales. Caso particular, si lo quieren ver así, cuando nosotros como más bien de manera de analogía, a manera de analogía, no sé si alguien de ustedes ha utilizado una caminadora, ya sea que tenga o no motor. ¿Alguien de ustedes ha utilizado una caminadora? Sí, Sí. Sí. Ok, ¿les ha llegado a pasar que, por ejemplo, se pueda deslizar la banda hacia los lados después de un ratote? O a lo mejor porque nosotros estamos cargando más nuestro peso hacia un lado. Sí. Bueno, pues eso tiene que ver que es una de las cuestiones que debemos de cuidar cuando es completamente plano. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que a lo mejor no son completamente paralelos los ejes o tiene ya a lo mejor alguna deformidad nuestras poleas, que en el caso de las caminadoras más bien serían rodillos, ¿no? Pero bueno, nada más era para poner esa analogía. Nosotros, eso sí, las distancias que podemos manejar de separación entre centros es muy, pero muy grande. Y también nos pueden servir sobre todo para distancias cortas, en donde a lo mejor los diámetros que tengamos con nuestras poleas son también muy pequeños entre sí. Ahora, ¿de qué podemos encontrarlas? Pueden ser de caucho, poliamidas, pero en algunos casos todavía podemos encontrar que se hacen de cuero, ¿no? En el caso de las bandas en V, que son muy populares, miren, por ejemplo, aquí era lo que les decía, ¿no? Tienen, son materiales compuestos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos también depende del ambiente en el cual nosotros vamos a poner a trabajar a la banda, pero nos podríamos encontrar que podrían tender a querer estirarse, ¿no? Y por lo mismo, nosotros le tenemos que dar una mayor resistencia. En este caso, la distancia entre centros comparada con las planas va a ser más pequeña, pero podemos tener una muy buena relación de transmisión de potencia. Podríamos tener una mayor capacidad de tracción debido precisamente a cuánta área de contacto vamos a estar nosotros generando, en este caso con nuestras poleas. Y la forma en la cual la vamos a clasificar es en cuestión a la relación que tiene su base con respecto a la altura de las mismas. Es decir, nosotros podemos tener relaciones, por ejemplo, de 1.6, en la cual los vamos a considerar como normales, estrechas cuando la relación de la base entre la altura es de 1.2, y cuando son muy anchas, la relación va a ser más un rango de 2.5 a 3.5.
Estas anchas son muy comunes para los variadores de velocidad. Ahora, vamos a ver el caso de las bandas eslabonadas. Como les había dicho, nosotros podemos empezar a crear nuestra propia banda, precisamente si nosotros necesitamos inclusive cambiar la distancia entre centros, o la otra es de que, por ejemplo, va a tener una ventaja con respecto a todas las demás bandas. ¿En qué aspecto? Si se llega a maltratar un pedacito de nuestra banda, pues nada más podemos intercambiar el fragmento que nosotros necesitemos. Caso contrario de las otras, bueno, a menos de que sea un trabajo de todo mal hecho, pero nosotros estaríamos considerando que es de un solo material nuestra banda, o que debe de estar muy bien hecho el trabajo, precisamente de unión del inicio con el final de la banda, y en este caso, pues bueno, podemos estar ocupándolas inclusive hasta para reparaciones ahí de emergencia, ¿no? Nosotros tenemos el otro tipo de bandas, las dentadas, en la cual como ventaja con respecto, por ejemplo, a las planas o inclusive en algunos casos en las de V, vamos a tener una mayor sincronía, es decir, no va a haber tanta, bueno, no va a haber esa pérdida de potencia como el caso de las planas en las cuales nosotros tenemos deslizamientos, por lo cual están consideradas en el mundo de las bandas de alta eficiencia, pero también que por su misma geometría que son de alta resistencia a la fatiga. Y este aspecto de que sean más eficientes, de que no tengan tanta pérdida de potencia, que sean resistentes a la fatiga, nos ayudan inclusive que por el tipo de materiales de las cuales están hechos, podemos someterlas a ambientes de temperaturas más altas con respecto al demás grupo de las bandas. ¿Por qué? Porque las otras, como cualquier otro material, nosotros que vamos a tener cuando calentamos algo, los materiales se dilatan, es decir, sobre todo si tenemos una relación bastante marcada de la longitud con respecto al ancho y a la profundidad, que en el caso de la longitud, nosotros en las otras podemos estar teniendo pérdidas precisamente de tracción cuando empezamos a someterlas a ambientes de temperaturas muy altas. Esto es lo que no pasa con las bandas dentadas. ¿Por qué? Porque simplemente siguen teniendo contacto, a pesar de que a lo mejor sí tengan una ligera elongación, pero pueden soportar mejor precisamente esas características. Y la otra es de que, por ejemplo, las bandas en V, trapezoidales, las planas, etcétera, etcétera, cuando el ambiente propicia que a lo mejor se mancharon, se llenaron de grasa o se llenaron de aceite, pues bueno, la tracción todavía se empieza a perder de una manera más significativa. En este caso, las bandas dentadas, pues bueno, van a tener una gran ventaja que pueden dejar de tener ese problema o al menos reducirlo dependiendo de las distancias de separación o las velocidades que tengan, pero pues bueno, algo así es una gran ventaja. ¿En dónde ustedes han podido ver este tipo de bandas dentadas? A lo mejor en casa. A ver, Carlos Calzada, ¿dónde has podido ver estas bandas dentadas? Bueno, según Carlos está conectado, pero no nos hace caso. Edith Robles, ¿en dónde has podido ver bandas dentadas? Profe, disculpe, me agarró ahora sí que en el baño. Ok, bueno, alguien ya había levantado la mano. Alejandro, Por lo regular yo lo he visto en los motores de los carros. ok, muy bien. También las podemos ver en algunas motocicletas. Podríamos verlo en las impresoras, ¿no? No sé si se han fijado. Algunas impresoras tienen este tipo de, En las máquinas de coser. ándale, algunas sí.
Sí, sí, perfecto. También en los tornos. Exacto. Muy bien. Y bueno, vamos a continuar ahorita con estas. Nosotros también podemos tener las bandas estriadas o poli-V, en donde vamos a tener que en la misma banda tendríamos, por así decirlo, varias en V. Ya estoy viendo tu mensaje. Gracias, Francisco. En las bicis. Sí, no todas, pero sí hay algunas, ¿no? Sobre todo yo las he visto en las bicicletas que son para las chiquitas, ¿no? De niño a niña. En algunos casos también se puede ver ese tipo de bandas. Realmente ya para un adulto no me ha tocado ver que pero tú dices cadenas de bici. Bueno, estábamos en la parte de bandas, pero tú estás hablando de cadenas, pero yo sí he visto en algunas bicis pequeñas que sí utilizan bandas dentadas. Pero bueno, en el caso de las estriadas, tienen mucha flexibilidad, eso es un punto a su favor. También por el tipo de transmisión de potencia que van a poder llevar a cabo, o la configuración. Nosotros en esta configuración, pues bueno, en lugar de tener varias y que tengamos un excedente todavía de material, pues bueno, vamos a tener un bajo peso. Se pueden utilizar también para altas velocidades y también pueden funcionar con poleas de diámetro relativamente pequeño, ¿vale? En cuestión de las bandas en W o de ángulo, que en este caso les decía prácticamente parecería un hexágono si hacemos un corte, la sección transversal. La ventaja, como la había mencionado hace rato, es de que puede transmitir potencia por ambos lados. Y la otra es de que es muy utilizada también en equipos de jardinería, las podadoras, o hay algunas desbrozadoras en donde también se llegan a utilizar, y también lo podemos ver en máquinas transportadoras. Y algo que también tienen es una alta resistencia como característica. Las bandas redondas, generalmente estas tienen su limitante, es únicamente para bajas potencias, y lo único es de que los diámetros o las dimensiones de la sección transversal podrían ser todavía menores a algunas de las otras bandas mencionadas, lo cual puede ser una gran ventaja. Es decir, nosotros podríamos tener diámetros que oscilan entre los 3 a los 12 milímetros, por lo general, en donde podrían ustedes ver ese tipo de aplicaciones en donde la banda es relativamente de sección transversal muy pequeña. A ver, Daniel, Belis. No está. A ver, Emanuel Nápoles. Esa sí no sabría decirlo porque no, Ok. casi no la sé. Están en una, bueno, ya sé que está en la parte técnica, de un técnico superior universitario, pero en la parte de mecatrónica nosotros podemos ver que en varios dispositivos podemos encontrar estas bandas redondas, sobre todo cuando el espacio es muy pequeño, es algo que nosotros podemos utilizar, y en algunas otras ocasiones podemos encontrar lo de las bandas dentadas, pero podría ser en algunos, ¿no? En donde nosotros veamos aplicaciones de las bandas redondas. Y bueno, de los materiales pueden ser de cuero, de algodón o de caucho, ¿vale? Ahora, déjenme pasarle, que se me trabó esta cosa, allá. Nosotros vamos a dejar hasta aquí ahorita esta llamada. Les voy a pedir unos, ¿qué serán? 20 minutos en lo que se descarga el video, y ahorita les pongo en el Classroom para poder continuar con el tema de bandas. Nada más es hablar de cuáles son ya las partes de la banda, y finalmente ahorita les voy a enseñar algo, nada más mostrar sobre los cálculos, ¿sale? Entonces, ahorita nos volvemos a conectar. Yo les publico. Gracias. Sí, profe.